Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este webinar que preparamos desde el equipo de textos escolares. Yo soy Camila Jofré, la coordinadora del equipo, y conmigo se encuentra Fabiola Sotelo y Martín Peña, ambos disciplinares del equipo de textos escolares que prepararon esta presentación sobre los recursos digitales que están asociados a los textos escolares de séptimo básico a cuarto medio. Así que ahora los dejo con los chiquillos para su presentación. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Sean muy bienvenidos a este webinar que lleva por título Planifica tu 2026 con el Banco Digital de Actividades. Bueno, el propósito de esta presentación que hemos preparado para ustedes es darle a conocer los recursos digitales que están disponibles para planificar el año 2026. En esta ocasión vamos a presentarles los recursos digitales que acompañan al texto del estudiante. Vamos a mostrarles cómo acceder a ellos y algunos ejemplos de uso. En cuanto a la ruta de esta presentación, primero vamos a ver qué es el Banco Digital de Actividades que acompaña a los textos escolares, también llamado BDA. Vamos a ver qué funciones cumple, cuáles son los tipos de recursos que vamos a encontrar en este banco digital, cuáles son las asignaturas y niveles que cuentan con un banco digital de actividades. También vamos a ver cómo acceder a estos recursos digitales, porque la idea es que ustedes puedan acceder a ellos sin ningún problema. Vamos a ver algunos ejemplos de recursos, no todos, porque son muchos recursos que existen en el Banco Digital de Actividades, y cómo podrían usarlos al momento de planificar su año 2026. Y finalmente vamos a cerrar con una reflexión de por qué es importante utilizar los recursos digitales del Banco Digital de Actividades. Entonces, aunque ustedes bien lo saben, es importante recordar que el texto escolar no está compuesto solamente por el texto del estudiante, sino que está compuesto por más recursos. Tenemos por un lado el texto del estudiante, que corresponde al recurso impreso, ese recurso que reciben todos los estudiantes del sistema escolar subvencionado del país. Y en este texto del estudiante impreso, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ahí están las definiciones, están los procedimientos, es decir, cómo se desarrollan ciertas habilidades, y también vamos a encontrar ejemplos trabajados, modelados en las diferentes asignaturas. Es importante recordar que los textos escolares desde primero a sexto básicos sí se pueden rayar porque incluyen las actividades. En cambio, los textos escolares de séptimo básico a cuarto medio no. No se pueden rayar, no son fungibles, es decir, que son reutilizables. He ahí la importancia de pedirle a los estudiantes que cuiden su texto escolar. ¿Ya? Y otra cosa importante de recordar es que en los niveles de séptimo básico a cuarto medio, los textos no incluyen actividades. Contienen solo definiciones, los ejemplos mencionados, los procedimientos como yo les mencionaba anteriormente, el cómo desarrollar las habilidades, las actitudes, pero todas las actividades para que realicen los estudiantes, para que ejerciten, para reforzar los conocimientos del texto del estudiante, esas actividades están aparte, están en el banco digital de actividades que vamos a ver a continuación. Tenemos un segundo recurso que es la guía digital del docente, también llamada GDD. Como su nombre bien lo indica, esta guía está en formato digital. ¿Y qué vamos a encontrar en esta guía digital? Bueno, aquí hay varios tipos de planificaciones, tenemos tres tipos. Hay sugerencias de planificaciones anuales, semestrales y una planificación para cada unidad del texto del estudiante. También aquí en la GDD encontramos orientaciones didácticas para trabajar las actividades que se proponen en el texto del estudiante y para trabajar los recursos digitales disponibles en el Banco Digital de Actividades. También en la guía digital hay orientaciones, por ejemplo, con los errores más frecuentes que cometen los estudiantes, cómo abordar esos errores, cómo subsanarlos, sugerencias para trabajar con estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje. También hay orientaciones para desarrollar habilidades, las actitudes y los objetivos de aprendizaje transversales que se promueven en el currículum en cada asignatura. Y también vamos a encontrar material imprimible con evaluaciones complementarias y sus respectivos solucionarios. Bueno, y lo que nos convoca en esta oportunidad es referirnos a un tercer recurso, que es el Banco Digital de Actividades y los recursos digitales presentes en él. El texto del estudiante
Viene acompañado, como lo dije al comienzo, con un banco de recursos digitales multimodales que combinan texto, imagen, recursos audiovisuales. Y dentro del banco digital de actividades encontramos actividades, evaluaciones, videos, audios, imágenes, aplicaciones, para que el profesor seleccione y utilice en su sala de clase de acuerdo con su contexto escolar. Bueno, y estos recursos también están alineados a los objetivos de aprendizaje y permiten desarrollar habilidades y actitudes que promueven las bases curriculares. Entonces, todos estos tres elementos, texto del estudiante, guía digital y los recursos digitales, forman una triada. Es decir, no funciona cada uno de forma independiente, sino que están articulados entre sí. Y eso es muy importante considerarlo al momento de la planificación, como lo vamos a ver un poco más adelante en esta presentación. Entonces, ¿qué es y qué funciones poseen los recursos digitales del Banco Digital de Actividades? Bueno, las características principales, como ya hemos mencionado, el BDA es un repositorio de actividades, recursos y evaluaciones en formato digital. También en el Banco Digital de Actividades encontramos diferentes formatos. Podemos encontrar, como ya mencionaba, hay audios, videos, fichas de trabajo, actividades en formato PDF, listas para imprimir. Hay imágenes, hay aplicaciones y además, como lo dije anteriormente, estos recursos digitales están alineados a los objetivos de aprendizaje del currículum. ¿Ya? Es decir, al utilizar todos estos recursos del Banco Digital de Actividades, ustedes van a estar contribuyendo a la cobertura curricular trabajando con el currículum. Así que esa es una característica importante. Y por último, estos recursos digitales completan el texto del estudiante y consolidan los aprendizajes. ¿Qué quiere decir que el Banco Digital de Actividades completa el texto del estudiante? Bueno, que en el texto del estudiante vamos a encontrar la estrategia, los procedimientos, las definiciones, los ejemplos modelados, ¿cierto? Pero es en el Banco Digital de Actividades donde están las actividades para ejercitar esos aprendizajes que están en el texto. Completan significan que si se centran solamente en el aprendizaje presentado en el texto del estudiante, ellos no van a tener la oportunidad de consolidar aquellos aprendizajes a través de la ejercitación. Por eso es importante utilizar estos recursos del banco digital junto al texto del estudiante, como le vamos a mostrar en ejemplos más adelante. Una característica importante, una cualidad del banco digital de actividades es la flexibilidad, porque estos recursos, como son numerosos y son múltiples y proveen al mismo tiempo múltiples alternativas para abordar los objetivos de aprendizaje, como son muchos, la idea es que el docente seleccione el más apropiado o los más apropiados para las diferentes necesidades e intereses de sus estudiantes. ¿Ya? Un punto importante entonces es potenciar la flexibilidad. No es obligación utilizar todos los recursos, sobre todo cuando hay varias alternativas, pero lo que sí es importante es que la selección que ustedes hagan sea muy consciente y de acuerdo con las características y las necesidades de los estudiantes. De esta forma, al usar esta flexibilidad de los recursos didácticos de los recursos digitales, estamos potenciando la profesionalización docente. ¿Qué es lo que estamos considerando? Bueno, que la profesora o el profesor es un profesional que es capaz de tomar sus propias decisiones pedagógicas y que es capaz de gestionar el currículum a partir de las necesidades e intereses de sus estudiantes. Entonces, de esta manera, él puede seleccionar y puede diseñar la mejor estrategia para implementar el currículum y para desarrollar los objetivos de aprendizaje con sus alumnos. También es importante que consideremos que el texto y los recursos digitales están destinados a los docentes y a los estudiantes, aunque los apoderados también pueden acceder a los recursos del Banco Digital de Actividades con el root del estudiante, como mi colega Martín va a mostrarles más adelante, pero el que va a seleccionar el recurso y el que va a organizar la experiencia pedagógica en la sala de clases es el profesor o profesora, según las necesidades, los intereses de los estudiantes, a los diferentes contextos, ¿ya? Eso es importante tener presente. Bueno, ¿y con qué tipo de recursos vamos a encontrar en el BDA? Bueno, como ya lo hemos mencionado, aquí usted va a encontrar carpetas con actividades, con evaluaciones y proyectos en formato PDF listas para imprimir. También vamos a encontrar los respectivos solucionarios de esas actividades, de esas evaluaciones, con sus respectivas respuestas
destacadas en otro color, en color magenta, para que sea más fácil su identificación. También dentro del banco digital de actividades van a encontrar imágenes en gran formato que ustedes van a poder proyectar, por ejemplo. Y también van a encontrar videos, audios y en algunas asignaturas algunas aplicaciones. Ahí como se está mostrando. Bueno, y aquí podemos ver que para el año 2026, cuáles son las asignaturas y los niveles donde se va a contar con recursos en este banco digital de actividades. Si pueden fijarse, aquí se muestran las distintas asignaturas y los niveles de séptimo básico a cuarto medio que cuentan con estos recursos digitales, que cuentan con BDA. Recordemos que de primero a sexto básico todas las actividades están incluidas en el texto del estudiante. Y en estos niveles de séptimo básico a cuarto medio, no, están en el banco digital de actividades. Bueno, ¿y con cuántos recursos cuenta el banco digital de actividades? Para que ustedes se hagan una idea, entre los niveles de séptimo básico a cuarto medio, contamos con 5.630 recursos en total. Aquí ustedes pueden ver las diferentes asignaturas y los diferentes niveles y la cantidad de recursos que hay, ya sea por asignatura o por nivel. Y es una cantidad importante de recursos como pueden ver. Entonces, como ya he mencionado, la idea es que el docente aquí seleccione el recurso más apropiado o los recursos más apropiados para su sala de clases considerando las necesidades e intereses de sus estudiantes. Algo importante de mencionar es que acá no estamos contando los solucionarios. Cada actividad y evaluación que usted va a encontrar en el banco digital de actividades viene con su respectivo solucionario, con las respuestas escritas en color magenta para que sea fácil su identificación, pero esos recursos, los solucionarios, no están registrados en esta tabla, así que podrían decirse que son un poco más. Bueno, y ahora yo le doy el pase a mi colega Martín, quien se va a referir a cómo acceder a los recursos del banco digital de actividades. Gracias, Fabiola. Respecto a cómo acceder al banco digital de actividades, existen dos mecanismos. Primero que todo, comentarles que a partir del próximo año, los docentes que estén en establecimientos que adscriban a los textos escolares van a recibir una copia del texto del estudiante. Antiguamente se recibía una copia de la guía digital docente impresa, actualmente se entregará durante el próximo año este texto del estudiante destinado para el docente de la asignatura, que va a contar con un pendrive en el cual van a poder encontrar los mismos recursos del banco digital de actividades. Además de eso, en este mismo pendrive va a poder encontrar la guía digital docente, también así como el texto del estudiante en formato PDF. Pero, además de eso, los textos, de todos modos, siempre han estado disponibles en la página web del catálogo, que es catalogotextos.mineduc.cl, y a través de ese portal, tanto estudiantes como docentes pueden ingresar y acceder a el mismo contenido que va a poder encontrar en el pendrive, si es que al pendrive le llegara a ocurrir algo, o extraviarse o cualquier eventualidad. Vamos a mostrar ahora cómo acceder a través de la página de catálogo de textos y para mostrarles también cómo descargarlo y sacar de esas carpetas los distintos recursos. Entonces, acá está la página del catálogo de textos. Si ustedes se fijan, hay una pestaña que dice estudiante, establecimiento docente. Ahí usted va a poder acceder de acuerdo a lo que se necesite, ¿cierto? Si se trata del estudiante, va a poder ingresar con el root, el curso, la fecha de nacimiento. En el caso de ustedes docentes, van a poder ingresar a través de esa pestaña donde selecciona el perfil, ingresan su root y además el RBD del establecimiento y con eso van a poder entrar. Para efectos de este ejemplo, vamos a entrar acá a través de una contraseña de establecimiento para mostrarles cómo es que se ve esta página cuando ustedes una vez ya ingresan. Le dan clic a ingresar y les va a aparecer esta página que tiene dos pestañas desplegables, una que dice curso y otra que dice sector. Entonces, si es que ustedes hacen clic seleccionan un curso, por ejemplo, un nivel, les van a aparecer, sin que ustedes seleccionen ningún sector, les van a aparecer todos los textos que son de ese nivel. Pero si usted también puede, a través de la misma pestaña, disculpen, a través de esa misma pestaña, ustedes pueden seleccionar un curso, una asignatura en específico, y ahí les va a aparecer em, el texto en específico de la asignatura que ustedes estén buscando. Ahí ustedes también pueden seleccionar otra asignatura y les va a cambiar
para que puedan ir viendo los distintos textos para cada nivel. Vamos a poner un ejemplo acá, vamos a ir acá a séptimo básico, vamos a seleccionar una asignatura. Para efectos del ejemplo vamos a seleccionar la asignatura de Ciencias Naturales. Si ustedes hacen clic en la pestaña desplegable, les va a aparecer el texto. Si ustedes se fijan acá, al momento de hacer clic en la portada del texto, se les va a desplegar ahora en el costado derecho de la pantalla esta nueva ventana donde va a aparecer los botones para que ustedes puedan descargar el texto del estudiante, la guía digital docente y el banco digital de actividades. Antes de continuar, solamente mencionar que un último recurso que ustedes van a poder encontrar acá es un archivo PDF con el tutorial para descargar el banco digital de actividades, si es que esta explicación también llegase a no ser suficiente o si es que también estos pasos se llegan a olvidar. Si ustedes se fijan, acá aparecen dos partes para el banco digital de actividades. Esta carpeta puede que sea solamente una, puede que sean dos, puede que sean cuatro inclusive, va a depender de el nivel y de la asignatura. De todos modos, independiente de la cantidad de carpetas que ahí sean, tienen que descargarlas todas. Una vez que las descarguen, ustedes pueden, dependiendo del navegador que usen, van a poder seleccionar una carpeta donde descargarla, y ahí ustedes van a encontrar todas esas partes que ustedes hayan descargado. Si nos vamos a la página, a la carpeta de descargas, vamos a encontrar entonces estos dos archivos, que son archivos WinRAR, carpetas comprimidas, donde va a encontrarse entonces el banco digital de actividades, que está en este caso en dos partes. Entonces, ¿qué debemos hacer para descomprimir esta carpeta? Le damos clic derecho a la parte número 1, vamos a la sección donde dice WinRAR y le damos a donde dice extraer en y donde aparezca acá el título de la carpeta en cuestión. Si hacemos clic entonces ahí en extraer se nos va a comenzar a descomprimirse y en esa misma carpeta donde estaban estos archivos descargados va a aparecer finalmente la carpeta del VDA. Es importante recordar acá que se debe descomprimir solamente una carpeta, la primera, y con eso van a obtener como resultado una única carpeta en donde va a estar todo el VDA. Si ustedes ingresan a esta carpeta, ya van a encontrar el contenido separado por unidades. Y si entramos a una unidad, por ejemplo, vamos a poder encontrar en ella una carpeta con actividades, evaluaciones, con aplicaciones, con los solucionarios, pero también vamos a poder encontrar, dependiendo del nivel y la asignatura, vamos a poder encontrar también carpetas con videos, con imágenes o con aplicaciones. Además de eso, igualmente encontraremos un archivo PDF que corresponde al índice del VDA. Si le damos clic, vamos a poder encontrar esta tabla en donde se nos muestran todas las actividades que contiene esta unidad en específico. Vamos a poder observar el nombre del archivo, el número de la actividad y lo más importante o una de las cosas más útiles que tiene esto es que vamos a poder ver a qué página del texto del estudiante está asociada dicha ficha del banco digital de actividades. Porque importante destacar, cada una de estas actividades ya viene con una página asociada, entonces no es necesario estar indagando en cuál podría ser la mejor página para realizar esta actividad o cuál sería la actividad que mejor le convenga al contenido con el que estoy trabajando. Me puedo guiar perfectamente con este índice de recursos que se encuentra disponible en la carpeta del Banco Digital de Actividades. Entonces, recordemos acá el paso a paso. El primer paso, entrar a catálogo de textos. Seleccionamos el perfil docente con el root y el RBD del establecimiento. El paso número 3, seleccionamos el curso y el sector. El paso número 4, pinchamos el texto al que deseamos ingresar. Seleccionamos las carpetas del banco digital de actividades y descargamos todas las que ahí aparezcan. Una vez que estén descargadas todas las carpetas del VDA, en la carpeta donde se haya descargado esto, le damos a descomprimir y descomprimiendo solamente la parte número 1 de estos archivos comprimidos, le damos clic a extraer en, donde aparezca el nombre de la carpeta en cuestión. Y finalmente, cuando este proceso termine, vamos a poder encontrar la carpeta, la única carpeta del Banco Digital de Actividades en la que encontraremos todos los archivos correspondientes. Em, Esto de todos modos,
les cuento, estas son las mismas instrucciones que ustedes van a poder encontrar en el tutorial de descarga del VDA, que se encuentra disponible también en la página de catálogo de textos para que, em, por si no alcanzan a registrar toda esta información, es lo mismo que ahí aparece. Importante recordarles que esto también es algo que ustedes pueden hacer una única vez. Parecen hartos pasos, pero si lo pensamos bien, usted puede hacer este proceso a comienzo de año o en el momento en que usted esté planificando, y una vez que lo haga va a tener ya todos estos recursos descargados que va a poder utilizar de modo sin conexión, de modo offline, una vez que ya esté haciendo clases, por lo que esto es un proceso que para cada curso y sector va a tener que hacer solamente una vez. Ahora vamos a pasar a revisar unos cuantos ejemplos para mostrarles cómo usar finalmente estos recursos, cómo usar el VDA. Entonces vamos a ir viendo para distintas asignaturas ejemplos en los que vamos a ir viendo cómo articular estos recursos del texto escolar, que son el texto del estudiante, la guía digital docente y por supuesto lo que nos convoca el banco digital de actividades. Vamos a partir con un ejemplo de ciencias naturales, de física de primero medio, suponiendo que queremos trabajar el objetivo número 11, que corresponde al objetivo donde se ven fenómenos luminosos y diferentes fenómenos asociados a las ondas. Acá tenemos un pantallazo de la guía digital docente en donde se trabaja esa unidad. Supongamos que particularmente acá queremos trabajar algunas características acerca de la formación de imágenes asociadas a espejos y lentes. Y si nos vamos acá a mirar en detalle la guía digital en la miniatura del texto del estudiante que aparece acá en el centro, nos fijamos que el texto del estudiante tiene acá un llamado que dice BDA. Esta es la señal en la que nos tenemos que fijar, donde el mismo texto del estudiante nos indica cuáles son los recursos del BDA que nos pueden servir eh, para reforzar o para aplicar los contenidos que se están trabajando en dichas páginas. En este caso se nos sugiere de las actividades de la 18 a la 21 y además se nos propone trabajar con la aplicación número 1. Si nos fijamos además en la guía digital docente, hay una cápsula aquí que lleva por título Banco Digital de Actividades y que justamente como el nombre lo indica, nos va a dar ciertas orientaciones didácticas que nos facilitarán el trabajo para poder seleccionar las actividades que queramos utilizar en virtud de cuál sea eh, lo que queramos trabajar, donde queramos poner el énfasis. Entendiendo que acá, por ejemplo, para solamente esta página tenemos eh, varios recursos que podemos utilizar. Entonces, ante la pregunta de cuál recurso utilizar, acá el Banco Digital nos ofrece ciertas orientaciones si es que quisiéramos trabajar imágenes, por ejemplo, o la formación de imágenes con lentes, tenemos la 18 o la 19. Entonces, para este caso, vamos a ocupar la actividad 18 en el caso de que se decidiera así en virtud del contexto del curso. Y acá tenemos la actividad número 18. Si nos fijamos en la segunda página de esta actividad, que esta es una ficha que tiene 3 páginas, la segunda página tiene esta actividad en donde a partir de este modelo se pide al estudiante que construya el diagrama de los rayos notables para ver la formación de imágenes a través de ese lente cuando el objeto se encuentra a distintas distancias del lente. Esta actividad, como el mismo llamado que observamos en el texto del estudiante nos estaba sugiriendo, se puede complementar muy bien con la aplicación número 1 que se encuentra disponible en el BDA de este texto que corresponde a esta aplicación, en donde podemos justamente hacer lo que se nos está pidiendo en esta actividad, que es eh, observar cómo es que se produce la formación de imágenes a través de un lente convergente. Si complementamos esta aplicación con el resto de las preguntas que aparecen en esta actividad, por ejemplo, la pregunta 2A que aparece en la página siguiente a esta, nos dice qué pasa con las imágenes formadas por medio de una lente convergente cuando cambia la posición del objeto. Esto es algo que podría realizarse con solamente la ficha del VBA, pero definitivamente se complementa muy bien con la aplicación que acá estamos observando. Es importante de esto también destacar que esta aplicación en el VDA ya va a estar descargada, por lo tanto usted igual podría acceder a estos recursos sin acceso a Internet. Acá observando entonces cómo es que se complementan estos recursos, tanto las fichas con actividades con las aplicaciones que aquí encontramos. Ahora, por ejemplo,
Si usted es un profesor de matemática que está realizando clases en 2026 en segundo medio y necesita abordar, por ejemplo, el OA número 3 relacionado con la función cuadrática, sus características, su gráfica, etcétera, y tal vez desea acompañar este tema con el uso de la tecnología, como fomentan las bases curriculares, entonces podemos ir a la GDD de segundo medio, las páginas 102 y 103, y aquí va a encontrar, como se muestra, las páginas minimizadas del texto del estudiante, donde se aborda este tema de la función cuadrática, y las orientaciones pedagógicas a su alrededor para desarrollar las actividades que se proponen en estas dos páginas. Entonces, acá en el texto del estudiante y en la GDD, se invita a utilizar la actividad número 19 de la unidad 2 del BDA. Aquí lo estamos destacando en color rojo donde se encuentra esta información en el texto del estudiante y con verde la información donde está el llamado, la invitación en la GDD. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver esta articulación de los diferentes recursos, invitando en ambos casos a trabajar la actividad 19 que contiene ejercicios sobre desplazamientos de la gráfica de una función cuadrática. Algo que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, en matemática, ustedes en el BDA van a encontrar diferentes tipos de actividades. Hay actividades de refuerzo, que como su nombre lo indica, es para reforzar aquellos aprendizajes más débiles o para partir una temática con actividades simples, o también puede ser útil para aquellos estudiantes que les cuestan más las matemáticas. En el banco digital de actividades también van a encontrar actividades de ejercitación, de ampliación, también de profundización, que puede ser útil para aquellos estudiantes que son más rápidos o que desean profundizar más sus aprendizajes. Y todas estas actividades están etiquetadas en la parte superior. Ahí dice si es de refuerzo, si es de ampliación, etcétera. Entonces, ustedes van a saber de inmediato de qué tipo de actividad se trata. ¿Ya? Entonces, en este caso, las orientaciones de la GDD que invitan a utilizar esta actividad 19 es una actividad de refuerzo, son actividades más sencillas. Y dentro de las orientaciones, usted también pueden ver, Martín, ¿te puedes devolver un poquito a la anterior? Porfis. Ahí en el recuadro verde, ahí están las orientaciones, ¿cierto? Donde se sugiere utilizar la actividad 19 y también ahí está, por ejemplo, hay sugerencias de preguntas que puede usted realizar a los estudiantes relacionadas con la función cuadrática. Entonces, ahora, si nos vamos al banco digital de actividades, a la unidad y a la actividad 19, que es una actividad de refuerzo, entonces, por ejemplo, ahí en la pregunta número 1 hay un link que nos invita a visualizar un video. ¿Y este video qué hace? Bueno, aquí explica y muestra desplazamientos tanto verticales como horizontales de las funciones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestra la función x al cuadrado que está centrada en el origen y su desplazamiento en el eje x, en el eje y, perdón, en el eje vertical. ¿Ya? Y esto le va a permitir a los estudiantes ver el cambio en la posición de la gráfica de la función y también el cambio en su expresión algebraica y les va a poder permitir desarrollar la actividad número 2, que es donde los estudiantes deben escribir la expresión algebraica de la misma función cuadrática que inicialmente estaba centrada en el origen, pero ahora ha sido desplazada algunas unidades en el eje vertical. ¿Ya? Entonces, lo bueno de esto es que al usar estos recursos digitales, usted va a estar promoviendo un aprendizaje activo, por ejemplo, basado en la exploración, en el descubrimiento, en la visualización, ¿cierto? Mucho más potente que solo la memorización o la práctica aislada de ejercicios. Ahora supongamos que tenemos que planificar una clase de lenguaje, de lengua y literatura, para este caso para tercero medio. Acá vamos a trabajar en torno a un texto que es La Casa Tomada de Julio Cortázar, dado que los objetivos que queremos trabajar son analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos e investigar sobre diversos temas para enriquecer las lecturas y análisis. Entonces acá el texto del estudiante parte con em, la lectura en sí, y si ya nos vamos hacia el final de la lectura, vamos a encontrarnos con que ya hacia el final
existe este llamado a que utilicemos las actividades que van desde la 17 a la 20. Y suponiendo que lo que estamos buscando, de acuerdo a las características de nuestro curso, es que en definitiva enriquezcan la lectura con algún otro tipo de material. Y en este caso, para eso vamos a utilizar la actividad número 17, que se titula Comprendo una entrevista al escritor Julio Cortázar. Entonces acá tenemos una entrevista al autor de la lectura que se acaba de hacer, que si nos vamos al banco digital de actividades, justamente a la unidad que estamos trabajando, vamos a poder encontrar la carpeta de videos. Y en la carpeta de videos vamos a encontrar uno que justamente lleva por título el número de la actividad del VDA que está asociada. Si le damos clic a este video, vamos a poder entonces acceder a la entrevista que se está citando en dicha actividad. Esto para mostrarles que el VDA justamente contiene recursos que se pueden acceder sin conexión a Internet. Si bien usted igual podría acceder a esta entrevista que se encuentra pública en Internet, si es que no tuviera acceso a Internet en la sala o no haya tenido el tiempo suficiente para descargarlo por sus propios medios, esta entrevista se encuentra disponible ya descargada para su uso inmediato en la carpeta del BDA. Ahora, por ejemplo, si usted es un profesor de inglés que hace clases en séptimo básico y necesita abordar, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje número 9 y el OA 14, podemos ir a la GDD de séptimo básico, en la página 84, y aquí va a encontrar nuevamente la página del texto minimizada con las orientaciones a su alrededor, ¿cierto? Para desarrollar la actividad que propone el texto, ¿ya? Y que trata sobre promover la expresión escrita de textos simples mediante una modelación paso a paso. Entonces, aquí el texto del estudiante y la GDD invitan a trabajar la actividad número 3 de la unidad 2 del BDA, que consiste en crear un posteo de desafío para realizar actividades saludables. Entonces, aquí el texto modela el paso a paso y luego los estudiantes con la actividad del BDA. ¿Podemos avanzar un poquito, Martín? Ahí el texto modela el paso a paso y entonces y luego los estudiantes aquí en esta actividad del BDA siguen estos pasos que muestra el texto y crean su propio posteo de actividades saludables. Entonces aquí se está desarrollando predominantemente la habilidad de escritura y la comprensión escrita en inglés. Esta es una buena actividad para desarrollar esas habilidades. Ahora, por ejemplo, si desea abordar el objetivo de aprendizaje número 8 relacionado con la comprensión auditiva y la expresión oral escrita, perdón, oral en inglés, comprensión auditiva y expresión oral en inglés, podemos ir a la GDD de inglés séptimo básico, página 86, y acá aparece nuevamente la página minimizada, las orientaciones, ¿cierto? Y aquí la GDD y el texto invitan a usar la actividad número 6 de la unidad 2. Acá, esta actividad propuesta en el texto se muestra una imagen y hay un diálogo con un paso a paso y algunos elementos lingüísticos. Y entonces, si ahora, como muestra Martín, la actividad número 6 del BDA, aquí el estudiante puede extrapolar esta situación que mostraba el texto del estudiante. Se ofrece un ejercicio similar al del texto. En el ejercicio número 3, por ejemplo, se muestran imágenes y los estudiantes aquí lo que deben hacer es crear un diálogo sobre hábitos alimenticios. Y de esta manera pueden practicar esta habilidad de comprensión auditiva y posterior expresión oral. Lo importante aquí es que usen estas actividades del BDA de modo de complementar lo propuesto en el texto del estudiante. Y estas actividades del BDA es el cuaderno de actividades que se usaba antes, pero ahora están en formato digital como hemos mencionado. Y tanto el texto del estudiante como las fichas de actividades del BDA presentan, como hemos visto, distintos recursos con distintos formatos como imágenes, lecturas, audios, que permiten trabajar las 4 habilidades de la asignatura en inglés, que son la comprensión auditiva, la expresión oral, la comprensión escrita y la expresión escrita. Así que los invitamos a usar estos recursos porque son una buena oportunidad para trabajar estas 4 habilidades de la asignatura de inglés. Continuando, vamos con ahora un ejemplo de ciencias para la ciudadanía de tercero y cuarto medio, en el cual
el objetivo nos indica explicar, basado en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos han permitido ampliar las capacidades del ser humano. Entonces, el objetivo nos pide que esta explicación surja en base a investigaciones y modelos, y el texto del estudiante en la primera página de la primera lección de esta unidad nos propone que ésta sea trabajada en torno a un ciclo de indagación científica. em, que es una estrategia ya conocida, ¿cierto? Pero que definitivamente tiene varios pasos y un orden que debe seguirse para realizarse de manera efectiva, además de que también su planificación requiere más tiempo. Eh, pero si nos fijamos acá, el texto del estudiante a lo largo de la unidad tiene estas cápsulas que dicen en acción y que son cápsulas que nos invitan a avanzar fase a fase con este proyecto en base a la metodología que está siendo propuesta, que es trabajar esta unidad en torno a la indagación científica. Y cada una de estas ventanas de en acción tienen también su respectivo llamado al BDA. Entonces, acá lo que vamos a encontrarnos es que cada fase del trabajo propuesto tiene una ficha del BDA asociada para facilitar su desarrollo y monitoreo. Entonces, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la ficha que contiene pasos e indicaciones para desarrollar la primera fase de focalización, lo mismo para la fase 2 de investigación, para la fase 3 de discusión y para la fase 4 de comunicación. Entonces, acá lo que observamos es que el conjunto de fichas del BDA facilita el desarrollo de la unidad a través del trabajo que está siendo propuesto. De modo que, si bien se propone una metodología más compleja, también se incluyen recursos para que sea mucho más sencillo planificarla y también llevarla a cabo. Si pasamos ahora a un ejemplo de historia, geografía y ciencias sociales de octavo básico, acá supongamos que queremos trabajar el objetivo 22, que es aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones de Chile. Entonces acá tenemos la guía digital docente de historia, geografía y ciencias sociales de octavo básico, en donde, si nos fijamos en la miniatura del texto del estudiante, vamos a encontrar acá un llamado para usar las actividades de la 40 a la 42. Si nos fijamos nuevamente en las orientaciones para la clase, nos vamos a encontrar con una pequeña descripción que nos indica de qué se tratan brevemente estas actividades. Entonces, suponiendo que acá lo que queramos es entender mejor las diferencias entre los conceptos de desarrollo o aplicarlos a una situación dada, acá la guía digital docente nos sugiere utilizar las actividades 41 y 42 antes que la 40. Entonces, supongamos que escogemos acá una de estas dos actividades, específicamente la 42. em, dentro de las posibilidades que estas actividades ofrecen, acá si nos fijamos, el objetivo de esta actividad es aplicar estos conceptos de desarrollo a partir de la planificación de un documental. Entonces, acá lo que pretendemos mostrar es que las actividades que se encuentran en el BDA no son solamente actividades con preguntas y respuestas para que los estudiantes puedan reforzar los contenidos que están siendo trabajados en el texto del estudiante a lo largo de la clase, sino que además encontramos actividades también de aplicación que aportan también al desarrollo de la creatividad del estudiantado. Ahora contamos con otro ejemplo de matemática de segundo medio. Por ejemplo, si necesita abordar el OA9 relacionado con las razones trigonométricas en diversos contextos, y desea también a lo mejor usar la tecnología como lo fomentan las bases curriculares, aquí tenemos algunos ejemplos de actividades en el Banco Digital de Actividades. Entonces, por ejemplo, si vamos a la GDD de segundo medio, al tomo 2 y las páginas 44 y 45, aquí vamos a encontrar dos páginas del texto del estudiante en miniatura, ya donde se abordan las aplicaciones de las razones trigonométricas en diversos contextos y alrededor las orientaciones pedagógicas, ¿cierto?, para desarrollar las actividades que propone el texto del estudiante. Y aquí en rojo está el llamado en la página del texto del estudiante que invita a trabajar las actividades, dice, de la unidad 3 de la número 17 a la número 20, ¿ya? De la unidad 3 del Banco Digital de Actividades. Y en verde está destacado donde se aparece la invitación en la GDD a utilizar estas actividades.
Y aquí en este recuadro verde podemos ver que la GDD explica y resume de qué se tratan estas actividades. Usted, por ejemplo, puede ver que la actividad 17 dice que es una actividad de refuerzo, donde se muestra el despegue de un avión, dice que recorre una determinada distancia con cierto ángulo, luego se consulta por la medida de algunas distancias. Y también hay otra actividad que invita a escuchar un audio propuesto sobre Mariam Mirzahani, que es una profesora iraní de matemática que se convirtió, por ejemplo, en la primera mujer galardonada con la medalla Fields. Y esta actividad es una buena oportunidad para visualizar el objetivo de aprendizaje transversal relacionado con reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. También explica aquí este recuadro que la actividad 18 em, es de ejercitación, la actividad 19 es de ampliación, la actividad 20 es de profundización, ¿cierto? Aquí se promueven problemas más complejos con el propósito de profundizar el aprendizaje del alumnado sobre razones trigonométricas. Entonces, ahí la GDD le da un panorama de qué se trata cada una de estas actividades del VDA y usted puede ir directamente al VDA y buscar aquellas que más le interese o la que esté más de acuerdo a las necesidades e intereses de sus estudiantes. Entonces, si nos vamos entonces a la actividad 18, que era la que sugería el texto del estudiante, que es una actividad de ejercitación, aquí usted va a encontrar una guía con varias páginas con diferentes ejercicios, ¿ya? Y por ejemplo, en el ejercicio número 5 dice, para practicar más sobre las razones trigonométricas puede acceder a un recurso interactivo que nos conduce a una aplicación de GeoGebra. Entonces, aquí lo que se incluye, si uno accede a este recurso GeoGebra, puedes avanzar un poquito, hacer un clic a eso ahí. Muestra una situación donde hay hay que colocar un aviso publicitario, ¿cierto? Hay una escalera apoyada sobre un muro. Entonces aquí los estudiantes pueden mover los deslizadores y pueden ver fácilmente cómo cambian las razones trigonométricas, cómo cambia el seno, el coseno, la tangente, al variar solo la altura del muro, solo la distancia del pie de la escalera al muro o variar ambas medidas. Entonces, es una buena oportunidad de utilizar estos recursos digitales para ver el cambio ahí en las razones trigonométricas y de esa forma los estudiantes van a tener una visualización dinámica de estas razones, va a poder facilitar una comprensión más profunda y efectiva en comparación con el aprendizaje basado únicamente en la ejecución de cálculos, ejercicios de cálculo. ¿Ya? Y además, el VDA en este nivel en segundo medio, en la carpeta aplicaciones, usted puede encontrar una calculadora científica que puede ser utilizada para realizar cálculos diversos relacionados con las razones trigonométricas, bueno, en cualquier actividad del VDA en la que sea necesario utilizar la calculadora. Así que ahí hay otro recurso, otra aplicación que puede utilizar con sus estudiantes. Para ir finalizando con los ejemplos, vamos a ver ahora uno de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de octavo básico, que trabaja el objetivo número uno, que es analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y sus capacidades de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del Renacimiento. Acá si nos vamos a las páginas del texto del estudiante que trabaja en estos contenidos, nos fijamos acá que esta página doble parte con el título de la historia desde artes visuales. Entonces acá lo que el mismo texto del estudiante está proponiendo es que se haga una integración curricular con la asignatura de artes visuales. Si nos fijamos, por ejemplo, esto perfectamente podría trabajar objetivos también de la asignatura de artes, como puede ser analizar manifestaciones visuales, patrimoniales y contemporáneas. Acá para el trabajo de esta actividad, el VDA y el texto del estudiante igual incluye un llamado al uso del VDA y nos sugiere las actividades de la 14 a la 16. Y si nos vamos a mirar una de ellas en específico, la actividad número 14, nos encontramos con que justamente es una actividad que nos propone analizar diversas obras artísticas del Renacimiento, lo que se condice justamente con el objetivo de artes visuales que podía estarse trabajando. Entonces, acá lo que les queremos mostrar es que el VDA no solamente contiene recursos que pueden usarse directamente en la asignatura, sino que los recursos también podrían facilitar la integración curricular con otras asignaturas, como por ejemplo, en este caso, artes visuales. Entonces, algunas reflexiones para ir cerrando este webinar respecto en torno a esta pregunta. Entonces, bueno, después de lo que acabamos de ver, ¿por qué usar entonces el banco digital de actividades?
Lo primero es favorecer la alfabetización multimodal, pues encontramos acá recursos que combinan imagen, texto y sonido. Además, encontramos una amplia gama de recursos y actividades adecuados para diferentes contextos, en donde usted podrá escoger la actividad que mejor se adecue a las necesidades de sus estudiantes. Su uso permite el desarrollo de aprendizajes estipulados en el currículum, dado que los textos escolares que ofrece el ministerio están alineados con los objetivos del currículum y el banco digital de actividades, al ser un componente del texto escolar, también lo está. Así que el banco digital de actividades también es una contribución para la cobertura curricular. Su uso hace más motivante el aprendizaje para los estudiantes, dado que encontramos diversidad de actividades y podremos seleccionar justamente las que, de acuerdo a nuestro contexto, consideremos como docentes que sea lo más motivante para nuestros estudiantes. Y también destacar que encontramos más de 5.000 recursos en total en el BDA, sin contar los solucionarios, que ahí el número asciende a más de 9.000 recursos. Entonces, acá la invitación es a explorar y sacarle provecho a estos recursos digitales para la planificación de su año académico 2026. Acá, como una última cosa, para ir cerrando la presentación, les voy a dejar acá presente el paso a paso para que no se nos olvide cómo poder acceder a este banco digital de actividades, sin dejar de recordarles que estas mismas instrucciones también las pueden encontrar en la página del catálogo, en el catálogo texto.mineduc.cl, por si no llegan a registrarlos desde esta misma presentación. Y con eso damos por cerrado esta presentación. Voy a dejar esta imagen un rato por si desean tomarle algún pantallazo o tomarle una foto. Agradecemos mucho su presencia. Em, y no sé, Camila, si es que habrá alguna pregunta. Sí, Eh, ahora les abrimos el espacio de que si tienen preguntas las vayan diciendo en el chat para que Fabiola o Martín las vayan respondiendo. Se preguntan los textos si efectivamente están alineados a los objetivos de aprendizaje priorizados de la priorización curricular de 2023-2025. Para el año 2026, los únicos textos que son nuevos son el de Inglés primero, segundo básico, quinto y sexto básico, Educación ciudadana tercero medio e Historia segundo medio. Todos los otros textos son los mismos que están vigentes en estos momentos, entonces ya pueden acceder a ellos a través de catálogo para usarlos para la planificación. De todas maneras, durante diciembre nosotros vamos a subir todos los recursos edición 2026 para que los puedan tener a su disposición. Respecto de la reutilización, el porcentaje específico para cada establecimiento tienen que ser consultado con distribución textos@mineduc.cl. Pero de todas formas, en el acta de compromiso que están rellenando los sostenedores o los directores de los colegios, ahí se menciona específicamente cuál es el número, la cantidad de ejemplares de textos por título a recuperar, de que no todos los establecimientos reutilizan, solo reutilizan los que son urbanos de alta matrícula. Entonces hay varios establecimientos que no tienen que hacer el proceso de recuperación, particularmente los rurales. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta respecto de los recursos del Banco Digital de Actividades o sobre los textos 2026. Bueno, les recordamos que este webinar va a quedar disponible en la página web de Currículum Nacional y al mismo tiempo también va a estar en el canal de YouTube del Ministerio. El Banco Digital de Actividades es el mismo de este año, solamente se incorpora uno nuevo para Historia Segundo Medio, que ese título que está vigente este año no tiene, y el próximo año ingresa uno nuevo, al igual que en Educación Ciudadana Tercero Medio, el próximo año ingresa uno nuevo, pero el resto de los títulos que tiene BDA hoy es el mismo para el próximo año.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Eh, esperamos que les haya sido útil y los invitamos a explorar los recursos que se encuentran en el VDA. Eh, Alguien levantó la mano para que ponga la pregunta en el chat porque no lo veo. El currículum vigente para 2026 es el currículum actual, es decir, el que está priorizado pero completo. La actualización curricular sigue estando en proceso de elaboración, así que no va a haber un cambio curricular para 2026. Entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta pronto.